Queridos amigos, bienvenidos una vez más a la cara oculta de la historia, ya sabéis, con la grandísima Margarita Torres. Pero hoy nos va a hablar, fijaros bien, de las profecías del bosque. Las profecías del bosque. Y diréis, ¿qué es eso de las profecías del bosque? Nos va a explicar Margarita, pero va a estar basado en la obra de un insigne historiador militar español, que es Sánchez de Toca. Así que, si me lo permitís, voy a explicaros quién es Sánchez de Toca antes de dar paso a la gran Margarita. Pues mirad, José María Sánchez de Toca y Catalá fue un noble militar, historiador y escritor español, descendiente de una familia de tradición médica y nobiliaria. Destacó tanto en el ámbito militar como en el académico, con una profunda dedicación a la historia militar de España y a la espiritualidad cristiana. Sánchez de Toca fue general de brigada, como os decía, en la reserva posteriormente del Ejército Español y diplomado de Estado Mayor. En 2007 obtuvo el doctorado en Historia, era doctor en Historia, por la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis sobre los sitios de Astorga durante la Guerra de la Independencia. Colaborador habitual de la revista Ejército, donde mantuvo durante 15 años, ni más ni menos, una de las secciones más leídas. También escribió en otras publicaciones como Defensa, y fue autor de cientos de artículos y reseñas, dejando una amplia producción literaria con obras magistrales como las siguientes, y solamente son algunas. Relatos breves en antologías, como No estela asfáltica. Batallas desiguales, un estudio en el campo de batalla. Los desastres de la guerra, Astorga en la Guerra de la Independencia. Los profetas de la piel de toro, qué interesante, los profetas de la piel de toro. Tercios de España, la infantería legendaria. Y la obra sobre la que vamos a hacer el programa hoy, que se titula Los profetas del bosque. Fijaros bien, queridos amigos, el subtítulo. Vaticinios sobre el destino de Europa, según la tradición popular centroeuropea. Permitidme que lo repita. Los profetas del bosque. Vaticinios sobre los destinos de Europa, según la tradición popular centroeuropea. Interesante, ¿no? Interesantísimo, querida Margarita. Hombre, tanto. Muchas gracias, Pedro. Bien hallada. Pues qué ocasión más bonita de homenajear a este ilustre general, doctor en historia, por lo tanto, compañero tuyo y compañero mío, que es maravilloso. Bueno, Los profetas del bosque es fantástico. Es fantástico porque todas las profecías son 75 vaticinios. 75. Fíjate tú. Pero se fue desde la más alta Edad Media, podríamos decir que casi desde la época romana, porque arranca en el siglo IV, y entonces comienza con todos aquellos que en la parte centroeuropea, que para nosotros los españoles y en general para franceses, para los mediterráneos, pues nos es muy desconocida, sinceramente, y él fue recogiendo uno tras otro a todos los grandes profetas, y después se centró en algo que se llaman los profetas del bosque, que esto es muy típico de la cultura de lo que hoy es Alemania, de lo que hoy es Austria, Centroeuropa. Uh-huh. Los profetas del bosque son personas muy sencillas, que hoy lo llamaríamos nosotros videntes. Uh-huh. En nuestra cultura más del sur, pues llamamos videntes y nos quedamos tan a gusto, ¿no? Pero son personas que no solamente tienen apariciones de la Virgen o algunas visiones que les da el Señor, sino que ellos mismos pueden, por así decirlo, en una especie de cámara de televisión, pueden llegar a ver escenas del futuro. Y esas visiones del futuro es normalmente gente que no tiene formación ninguna, pues pastores, molineros, alguna señora normal. Entonces, lo que hace muy bien Sánchez de Toca es recoge los testimonios originales, porque ahí se nota también que es historiador, entonces va a la fuente, te traslada a la fuente original y luego el hombre te lo interpreta, que es el oficio del historiador. Pero claro, tiene la mente estructurada del general, entonces lo hace de una manera súper interesante, de tal forma que tú empiezas temblando en el siglo IV y llegas a pocos años antes de su muerte. El libro lo escribe pues ya pasado el siglo XX, es decir, el 2011, pero él llega más o menos hasta el año 2000, números redondos, ¿eh? Y hasta esa fecha te recoge todo. Y encima te lo estructura por bloques. Bueno, pero fíjate que junto con eso, los llamados profetas del bosque, según Sánchez de Toca, que en realidad es una tradición, pues hablan de una cosa que se llama la Weltgeschehen, que quiere decir los acontecimientos mundiales. Y normalmente casi todos ellos cifran en 3 los grandes acontecimientos mundiales. 3. El primero de ellos sería lo que llamaríamos la Primera Guerra Mundial, resumiendo. El segundo, la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cuál es el tercero? ¿Dónde estamos ahora? Efectivamente, Pedro. Entonces, es muy interesante porque
Hay, por ejemplo, uno de los profetas, Irmayer, que te describe hasta el ataque de las Torres Gemelas. Sí, ¿Qué me dices? Sí. De hecho, lo veremos un poco más adelante. Me he traído chuleta para que veas que yo, como Sánchez de Toca, te leo las cosas, las fuentes, pero es muy interesante porque este hombre dice que ve como una especie de aviones. Claro, Irmayer ya sabía lo que era un avión. Estamos hablando de un hombre que hizo la Primera Guerra Mundial y que vivió en la Segunda. O sea, sí sabe lo que es un avión. Pero claro, hablamos de un hombre que trabajaba pues en los años 30, 40 y poco más. O sea, ya en el año 47, pues un hombre que haga una predicción de estas no deja de ser sorprendente. Entonces él dice que ve Nueva York y que ve como que hay una especie de isla, Manhattan, y que dentro de ella, pues esas grandes torres de cristal y de acero, como que ve que impactan unos aviones y que se achacan, dice literalmente, a unos terroristas musulmanes. Tú alucina, ¿eh? Pero que aunque caen los edificios y él ve como que todo arde, claro, él exagera, ¿eh? También dice como que arde todo en Nueva York, que ya sabemos que no fue así. Es verdad que se derrumbaron los edificios por cuestiones que bueno, pues que serían más amplias de tratar, pero él dice, yo veo todo Nueva York en llamas, veo tal, quitamos un poco la exageración, al fin y al cabo es una visión, y dice, pero muchos de los neoyorquinos y de los americanos dicen, aunque hayamos hecho nosotros cosas, se refiere al gobierno de Estados Unidos, no es justo que nos pase ahora esto. Que si te das cuenta es un poco lo que la opinión pública pues puso encima de la mesa, ¿no? En este momento no tiene sentido los atentados, ¿no? Pero claro, los atentados son lo que después da pie a unas guerras, que tú muy bien conoces. Eso lo deja Irmayer, por ejemplo, pero es que hay otros también autores que también hablan de algo muy parecido. Es decir, esta descripción que yo te da un poco más precisa, hay autores también un poquito anteriores que te hablan de cosas semejantes. O sea, hasta los atentados, ya te digo, del 11S. Hay un padre de familia, por ejemplo, que llega a ver en 3 fechas asociadas con la Pascua, llega a ver también un proceso de destrucción y también recoge algo muy parecido a esto que te acabo de contar. Claro, él lo describe de una manera un poco más de andar por casa, pero es exactamente lo mismo. Entonces, te das cuenta de una serie de patrones que también se van repitiendo. Patrones, por ejemplo, te hablan de una época pues de caos y de pérdida de valores, casi todos ellos. Te hablan, por ejemplo, pues eso, de costumbres que los hombres visten como mujeres, las mujeres como hombres, estas cosas, ¿no? Bueno, otra de las cosas, por ejemplo, que él menciona es que en esta época de caos hay una serie de patrones comunes. ¿Cuáles son los patrones comunes? Por ejemplo, todo el mundo está de acuerdo en que nos van a invadir los rusos. O sea, todos los profetas están de acuerdo en que nos van a invadir los rusos. Los últimos todos. Y hay muchos desde el principio que sí. Cuando hablan de los acontecimientos... Claro, estamos hablando de Europa, para centrar. Claro. Cuando hablan de lo que le llaman das dritte Weltgeschehen, que quiere decir el tercero de los acontecimientos mundiales, o sea, la Tercera Guerra Mundial, siempre que hablan de ello, estos profetas del bosque te lo asocian con que los rusos de repente un día se levantan raros y nos invaden a todos. Casi todos ellos te hablan de que esa penetración, fíjate, Pedro, qué interesante, serán 3 columnas. Sí. O sea, lo detallan de esa manera. No, o sea, alucinarás, ¿eh? Ya verás cuando vayamos más en detalle con algunas, alucinarás. Hablan de que entran en 3 columnas, una tira hacia el Mar del Norte, es decir, una va por arriba, y las otras 2 se centran en intentar llegar lo más rápido posible a la frontera entre Alemania y Francia. Sí. También te dicen que en todo esto, fíjate qué curioso, que al principio se contará con una especie de apoyo tácito de China. Pero que en un momento determinado e imprevisto, China se volverá contra Rusia. Sí. Fíjate qué curioso. O sea, inicialmente ese ataque, invasión de Rusia, contará con el apoyo de China. El apoyo tácito. Pero que llegará un momento, por lo menos tácito, pero que llegará un momento que China se volverá contra Rusia. Sí, que aprovechará como esta guerra para volverse contra Rusia. Una vez que digamos que Rusia está empeñada con Europa, por lo tanto también debilitada, aprovechando ese frente, China actuaría contra Rusia. Qué interesantísimo. Eso es. Te hablan tendría lógica, tendría toda la lógica. Que sí? Es que son cosas que dices, ¿me lo está diciendo una señora del siglo XVII o me lo está diciendo un paisano de 1700 o uno de 1914? Y que todo eso coinciden, fíjate. Sí, yo te voy dejando encima para que tú como militar vayas analizando cosas, ¿vale? Sí. Entonces, los rusos un día les da un aire, 3 columnas, entran, buscan llegar lo más rápido posible a la frontera con Francia. Te dicen también lo de los chinos, te cuentan el papel clave de Turquía. Turquía es como la Gran Baza.
en todo esto. Que es verdad que está así, porque no sabe, está en la OTAN, pero hay veces que se aproxima a Rusia, hay veces que se aproxima a China, tampoco jugando todas las cartas. ¿Ves? Pues hasta en eso coincidiría. Te habla también de las alianzas entre los anglosajones, que les llaman, ¿no? Porque claro, depende del momento, a veces son americanos, más cercanos a nuestros días, otras son los anglosajones o los ingleses, ¿no? Les llaman de muchas maneras. Con respecto a las naciones árabes, también, de las alianzas que los anglosajones hagan, sobre todo en las profecías más recientes, pues te hablan de con Arabia Saudí y con el entorno de Arabia Saudí, como pieza clave, fíjate. Lo clavaron. Totalmente. Porque de hecho Arabia Saudí es una creación de los británicos, que tanto es así que sabes que les dan incluso la protección de los santos lugares de la Meca y Medina, se la quitan a los hachemitas, a los jordanos, y se la dan a los saudíes. Y lo mismo que pasa con Irak, que fue una creación de los ingleses. Que unieron 3 vilayat del Imperio Otomano, que había desaparecido, y crean Irak. Kuwait es otra creación de los ingleses. Tú fíjate si acertaban, incluso siglos antes. Pues fíjate cómo lo clavan, porque es increíble. Pero es que además de todo eso, también te hablan de que justamente antes de que a los rusos les dé este aire extraño y que pase todo esto que te cuento, vamos a tener una invasión. Fíjate, hablan siempre que las naciones del sur, porque hablan de una gran división entre el norte y el sur, y como que funcionamos desencajados. O sea, ellos dicen siempre, no, Europa es una, todos los países europeos, da igual un polaco que un español, pero de repente tienen la idea como que el norte y el sur se separan. El norte va más por libre y el sur, los mal llamados PIG, por estos que tendrían que hacérselo mirar, pues como que van a otro nivel, ¿no? Entonces va esto desencajado, como un reloj que funciona mal. Y te dicen que en un momento determinado los del norte no querrán saber nada de los del sur y sus problemas, y que esto tendrá que ver mucho cuando llegue mucha gente desde el sur. Alucina, lo que te voy a decir. Y dice, llegará mucha gente, muchos cruzarán desde África y serán tanto negros como personas procedentes de África. Eso yo quiero entenderlo como musulmanes, claro, y no musulmanes. Y no musulmanes. Exactamente. Es decir, gente de piel oscura, negros y gente que no es, que es negra, pero te hablan de África. Sí, sí. Bueno. Y eso es lo precedente a todos los males que van a venir después. Fíjate tú lo que te estoy diciendo. Y además, pues también lo aciertan porque sabes que hay una parte del centro y del norte de Europa que no quiere saber nada de esta inmigración. Pero nada es más, presumen de que si ellos no tienen la inseguridad que estamos teniendo de manera creciente en el sur, es precisamente porque ellos se han cerrado la puerta a ese tipo de inmigración. Lo hace Polonia, lo hace Hungría, lo hace la República Checa, lo hace Eslovaquia o los países bálticos, que se negaron ya en su momento, recordemos, la crisis de 2015, se negaron a acoger ningún tipo de inmigrante o de refugiado, como le queramos llamar. Pues fíjate cómo va eso funcionando, el norte y el sur. Entonces, te hablan de todas estas señales, te dicen también que, y esto fíjate que es curioso, porque yo no he visto descripciones más precisas de bombas, ya te digo que luego te las voy a dar, por eso me he traído la chuleta para leerlas tal cual y que las analices tú, pero te dice, por ejemplo, que será una guerra atroz, o sea, a muerte, o sea, esta ya no va a ser bobada, es o tú o yo, fin. O sea, no vamos a, como en la Segunda Guerra Mundial, luego a hacer amiguitos y repartirnos en Yalta el mundo, ¿no? No, esto es otra cosa. Y te dice que hay un momento en que los rusos acabarán luchando con los europeos. Fíjate también qué curioso, o sea, como que hay dos fases en todo esto. Vuelve a ser muy extraño. Cuando a lo mejor China se vuelve contra Rusia y Rusia no le queda más remedio, a lo mejor que aliarse con Europa para hacer frente a ese gigante chino. Claro, entonces te habla como de muchas cosas que a los ojos de aquellas gentes sean extrañas. Hay veces que a los chinos les llaman los asiáticos y los amarillos, pero bueno, entendemos, ¿no? O sea, no hay problema. Y también te habla de que en medio de esa guerra, los que ya saben lo que es una bomba atómica, es decir, los que lo hablan en los años 40, 50, esos te describen bombas atómicas. Y los que no lo saben, te hablan de que desde el cielo pájaros de hierro soltarán una serie de bombas de artillería, le llamaban proyectiles a manera de balas, de grandes dimensiones, y te describen un hongo atómico. O sea, tal cual, dices tú, madre mía, pero me está describiendo un hongo atómico. Fíjate, claro, y hablan ya de pájaros de hierro. Sí. Pero fíjate también que es muy interesante porque te hablan de bombas atómicas, te hablan de 2 bombas atómicas absolutamente salvajes que ¿sabes qué destinatarios tienen? Ahora te vas a sacar del susto. No, nosotros no, gracias, nosotros no. Una de ellas es Inglaterra.
te dice que el primero de los grandes objetivos es la isla. La isla es Inglaterra. Tendría también lógica. Y que además que esa tendrá tal fuerza, dicen, la bomba que cae del cielo, ya te digo, depende de en qué momento, bomba atómica, bomba no atómica, dice que tendrá tal fuerza que llegará a levantar tanto los mares que llegará a dar la sensación de que la isla se ha partido en dos. O sea, fíjate lo que están hablando. Es que si le tirara la bomba Tsar con 50 megatones, claro que podría pasar eso. O sea, la isla se partiría en dos, por decirlo de alguna manera. Pues fíjate. Claro, si con la parte más estrechita, por ejemplo. Pues fíjate. Y te habla también de un segundo objetivo. El segundo objetivo lo coloca de una forma un poco imprecisa en algún punto del Mediterráneo. Que podría ser probablemente, yo me imagino, esto ya es imaginación mía, no es Profetas del Bosque, pero imagino que quizás hable de Aviano o alguna base potente, ¿no? Insisto, no vienen Profetas del Bosque. No, y de hecho Sánchez de Toca no se moja. Que Estados Unidos, en Italia, tiene 2 bases donde tiene instaladas armas nucleares, preparadas para ser lanzadas en cualquier momento con aviones F-16, con lo cual tendría lógica de que esas bases sería lo primero que sería atacado con un arma nuclear, precisamente para neutralizar la posibilidad de que Estados Unidos reaccionara con esas armas nucleares que tiene allí estacionadas en Italia. Qué fuerte. Pues fíjate, pues coincidiría también eso. También, encajaría. Y te dice que además cuando cae esa segunda, vamos, cuando caen a la vez, o sea, eso te lo deja, todo el mundo te lo deja muy claro, que son como 2 grandes pepinazos, claro, y luego otros muchos pepinazos, ¿vale? Pero los 2 gordos, ¿no? Que sea el de Inglaterra y este otro. Que ahora mismo es el gran enemigo principal enemigo de Rusia. Claro. Pues fíjate que el que, por así decirlo, paga el pato. No te hablan de Italia, curiosamente. El que paga el pato de esa segunda gran bomba es Marsella y todo el sur de Francia, que queda arrasado. Claro, pero tendría toda la lógica. ¿Ah, sí? Porque claro, si tú miras dónde están precisamente las 2 bases donde te he dicho que tiene Italia las armas nucleares de Estados Unidos, es que resulta que está en esa cuenca, por así decirlo, afectaría precisamente a esa parte de Francia. ¿No? Es que encaja. Y esto, claro, ¿cuándo lo dicen estas cosas? Pues hace, no quieras saber cuántos años, porque asusta. Es increíble, Margarita. Sí. Pues son los 2 encajaría objetivos. Todo perfectamente. Pues son los 2 grandes objetivos que te dejan bien claro. O sea, esos 2 te dicen a la vez, además que es a la vez. O sea, nada de primero no, pum, a la vez. Te hablan también que estos ataques vienen acompañados de uso de armas nunca vistas. ¿Y a qué se refieren con uso de armas nunca vistas? Pues mira, casi todos coinciden en 2. Coinciden en algo que parece fuego, granizo de fuego, que cae desde el cielo y que hace que los bosques se quemen. Mira, me pone los pelos de punta pensando en lo que pasa en León y bueno. Bueno, terrible. Bueno, pues como que cae desde el cielo y que los hombres se ahogan porque ven que no pueden respirar. Claro. Y que además es la desesperación de verte morir y no poder ni sacar a los tuyos, ¿no? Te dice que solamente... La lluvia radiactiva. Sí, eso es. Es que es lo que están describiendo, eso es. Y luego la segunda de las cosas es que dice que algunos hablan de los pájaros y otros hablan de aviones, ¿no? Ya digo que depende del momento, pero que nos estamos moviendo en un contexto que en el mejorísimo de los casos estamos en 1970. Seamos claros. O sea, que ya llovió. Y te hablan que se utilizará un polvo amarillo que es como de color mostaza y que con él se regará todo y que la gente cuando vea llegar esos polvos amarillos y esos polvos amarillos lleguen a la tierra, que sentirán que nacen muchas enfermedades en ellos, desde pústulas hasta no poder respirar, quemarse por dentro y que serán armas nunca hasta entonces utilizadas. Pero te armas las describen. Químicas y armas biológicas. Sí. Y además te lo dice el polvo rojo, o sea, la lluvia roja que cae. Vesicantes, asfixiantes. Pues lo del polvo amarillo mostaza. Neurotóxicos. Ese tal cual. Y entonces te dice, además, que cuando tengas noticias de esto, te avisa muy claramente. Y a ver, porque esto cuadra con otras profecías. Te dice, y si tienes noticia de que esto está pasando, enciérrate en tu casa, baja las persianas, no salgas de tu casa y aguanta entre 3 y 5 días. Porque si sales antes de ese tiempo, tú también vas a sufrir esto y lo llevarás a tu hogar. Hasta que se siente el polvo radiactivo. Eso es, Pedro. Pues te hablan todas, algunas las más cortas, 3 días, y las otras te hablan de 5 días. Y que luego ya de 5 días que salgas, pero que antes que no, porque te va la vida en ello, la vida tuya y la de los tuyos, ¿no? Te dice también que mucho cuidado con las aguas. Por ejemplo, algo que el otro día, pues Manel nos explicó en el magnífico programa que hiciste denunciando lo que está pasando. ¿Qué hiciste tú, Margarita? No, lo que hiciste tú maravilloso porque reuniste a personas que sabes que te queremos, te respetamos y te admiramos mucho y que estamos muy preocupados por eso.
Entonces, creo que queda un programa muy redondo y donde todos aportamos muchas cosas y bueno, unas visiones. A mí, por ejemplo, Manuel, cuando habló de lo del agua, francamente no se me hubiera ocurrido. Claro, que pierde todo el oxígeno, Eso con es. lo cual se mueren todos los animales que viven en el agua, Eso es. sean anfibios, sean peces. Eso es. Entonces, tú ponte a pensar que si las aguas se contaminan, que, hombre, pasado un tiempo, el agua evidentemente se puede volver a beber, pero pasa un tiempo y lleva mucha muerte por el medio, ¿no? Lo que nos explicaba Manel. Pero es que esos mismos polvos te cuentan todos los profetas que, y la frase es brutal, te dice, y afortunado el hombre que tenga la inmensa riqueza de todavía tener una cabeza de res viva. Claro. Por lo tanto, exterminio de los ganados, exterminio de la vida, contaminación de las aguas, muerte inmensa. Algunos hablan de 1/3 de la población, otros no dan cifras, sinceramente. La mayoría no dan cifras. Se dice que va a morir mucha gente, pero no dan cifras. Hablan también, casi todos ellos, de lo que le llaman la gran batalla del Abedul. Sí, esto es una cosa muy curiosa. Sí, la gran batalla del Abedul, que es el nombre que le dan, ellos la sitúan, depende del profeta del bosque, entre lo que es Renania y Baviera. O sea, digamos que un poco el entorno es el Rin, norte-sur, por entendernos, ¿no? Y la parte bávara a veces lleva casi toda la carga cuando los profetas son de la zona bávara, pero si el profeta es un poco más del norte, pues tiende más hacia el norte. Pero hablan de que esa batalla será decisiva. Es como el momento que pones freno. También te dicen que los franceses quedarán muy asustados cuando sea toda esta invasión. O sea, es como, oh Dios mío, no esperábamos esto, ¿qué ha pasado, no? Entonces, como que quedan bloqueados y como que los alemanes, que tienen en secreto armas muy potentes que no habían utilizado. Sí, te dicen eso. Es que te digo que es tremendo porque los más recientes, fíjate tú, o sea, pasa lo de Hitler y estamos hablando de gente que son pastores. O sea, que no hablamos de generales de las divisiones acorazadas, estamos hablando de pastores y de molineros, ¿no? Y te dicen de repente, y bueno, cuando vengan los rusos, nos arrasen, porque todos están de acuerdo que los rusos arrasan, ¿eh? O sea, como se suele decir, es un paseo militar prácticamente. Los franceses quedan así como diciendo, Dios mío, ¿qué ha pasado? Entramos en shock. Y curiosamente, fíjate, te dicen dos cosas. La primera, que Alemania tiene guardadas armas muy secretas de muy ultra tecnología que solamente entonces y con permiso utilizarán. Y que eso será lo que paralice a los rusos. Tú fíjate qué curioso. Entonces te hablan de armas que te dicen que algunas descripciones, claro, pasadas al lenguaje de nuestros días, serían como rayos que son capaces de llegar desde el cielo a tierra y desde tierra al cielo, y lo asocian láser, a rayos. Armas láser. Pues a eso lo asocian. Claro, ahora con todo lo que está pasando... O de energía dirigida, para hacerle un espectro un poco más amplio. Pues eso, por ejemplo, te lo describen. Te describen también que la respuesta va a ser una respuesta, en lenguaje de nuestros días, atómica. Es decir, tú me atacas, no te preocupes. También te habla de que Estados Unidos va a padecer, ¿eh? Porque los que ya conocen la realidad americana te dicen, no, que estos se piensan que se salen de rositas y no, que también los rusos cuando vean las cosas también les van a dar. Te hablan de que los propios rusos van a sufrir ataques en su tierra, es decir, es una guerra nunca antes vista, es una guerra de destrucción. La batalla del Abedul es la clave porque es el momento en que se invierte la tendencia, ¿vale? En eso están de acuerdo todos. Es como, no sé qué decirte, la batalla de los campos cataláunicos, ¿no? A nivel clásico, ¿no? Todos nos unimos, los visigodos, los romanos y todos, frente a Atila, rey de los hunos, porque Atila es Atila y nosotros somos civilizados, aunque luego nos matemos, ¿no? La segunda cosa curiosa es que todos están de acuerdo en que surgen dos figuras muy potentes y normalmente surge un gran liderazgo desde España, fíjate. ¿Desde España? Sí. A mí esto me encanta. ¿Qué quieres que te diga, no? Pero te dicen sí que habrá una reacción y que los españoles, ojalá sea así, nos unamos, reaccionarán, darán un ejemplo a los franceses y que gracias a ese impulso también se frenará. Es decir, somos los que ponemos orden, damos el puñetazo encima de la mesa, se organizan las cosas. Y desde aquí se inicia el contraataque. Efectivamente. Eso también están de acuerdo casi todos. Tiene toda la lógica. Mira, Sí, recapitulando un poco, lo que estamos hablando es que los rusos atacarían, prácticamente no tendrían freno hasta llegar a esa Centro Europa en Alemania, en la zona del Rin, que tiene toda la lógica, pensando la anchura que tiene el Rin, tenía toda la lógica, y que además Alemania ahí utilizará armas novedosas que tenía en secreto guardado. Francia está asustada y que entonces los Pirineos, que sería el verdadero freno, los Pirineos,
y por lo tanto en España que surge un liderazgo potente y que desde aquí, desde España, se inicia el contraataque para hacer frente a los rusos y expulsarles de los territorios que hubieran ocupado. Tiene toda la lógica, ¿eh? Sí. Tiene todo el sentido. Pues fíjate que es curioso porque también hay otra de las cosas que te dejan muy claro, y es que los rusos no tienen nada contra los españoles y que los españoles no quieren acabar con los rusos, sino que es como decir, hasta aquí. Es esto, ¿eh? O sea, no es otra Hasta cosa. los Pirineos has llegado y aquí ya no te dejamos pasar. Punto. Vamos a seguirnos llevando bien. Efectivamente, sí, es curioso. Que esto no va con nosotros. Efectivamente, exacto. Es que esa es la clave. La clave de todo esto es como, esto no va con... Es que lo has descrito maravillosamente. Y luego, otra cosa también que hablan es... La prueba está que a esa reunión en Estados Unidos con Trump no se ha contado con España. Ha ido hasta Finlandia y no se ha contado con España. Así que a lo mejor va en ese sentido también. Igual acertaron también ya las profecías del bosque. Yo creo que las profecías del bosque no Aunque a lo mejor eso era en otro sentido, ¿verdad? Dios mío. Ay, Dios mío. Pero nunca hemos quedado tan bajo. En fin. No, lo que pasa es que hay una cosa que a mí me sorprende mucho. Era para analizarlo, porque yo creo que de todo este encuentro Putin-Trump, desde luego el que ha salido ganando es Putin por goleada. Clarísimamente. Pero vamos, y Trump agradecido, ¿no? Y a mí me encantaría, por la gestualidad, ver esa información que Putin guardaba y que de repente le diría... Camarada, tengo una cosa que contarte, ¿no? Me hubiera gustado ese momento, sí, que seguro que pasó. Y la prepotencia habitual de Trump no pudo mostrarla con Putin, evidentemente. Y luego los gestos, la alfombra roja, de que le montara en su coche en la bestia. Eso es totalmente anormal también. Muchísimos detalles que hablan de ese compadreo, es decir, tengo una información para ti. De hecho, Trump le recibe y le dice, hola vecino. O sea, más cordial imposible. Fíjate qué curioso, porque esto nos habla de una gran realidad que no coincide con la realidad que se nos vende. Uh-huh. De la misma manera que cuando se habla de esta otra realidad, te deja muy clarito que los rusos con nosotros no tienen nada. Con España en absoluto. No, para nada. Eso es. No, muchas veces lo hemos comentado, y yo alguna vez lo he dicho, ¿no? Quizá por el conocimiento de mi estancia en la entonces Unión Soviética, pero también por amigos rusos y demás. Por hablar ruso. Sí, pero sobre todo porque intentas comprender una cultura, ¿no? Que yo creo que es lo esencial para un historiador. Y yo creo que son lo más parecido a un español, pero en el este. O sea, creo que tenemos muchos puntos en común, ¿sabes? Muchos más de los que parece, quiero decir. Cuando hablo de rusos, entiéndame en el sentido amplio, o sea, lo que era la antigua Unión Soviética, es a lo que yo me refiero. Es sorprendente hasta aquí, no cruce esta línea, y es sorprendente que también hablan de dos cosas que hemos comentado nosotros alguna vez. La primera, que va a aparecer lo que llaman el gran monarca. Claro, a ver, estos son deutsches, estos son alemanes, estos tiran para su tierra, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que aparecer? Pues los franceses dicen, ¿es un francés? Nosotros, ¿es un español? ¿Qué dice un alemán? Es un alemán, ¿no? Y te dice además que es una persona surgida pues de una órbita desconocida, es decir, no busques una gran dinastía. No busques a la Casa de Austria, no busques a los Hannover, sino que va a ser una persona más del pueblo, ¿no? Uh-huh. Aunque sí puede tener algún antepasado ahí elegante, ¿no? Y la segunda de las cuestiones que habla es de que el Papa, en todo este conflicto, va a salir por patas de Roma. Esto lo dicen todas las profecías alemanas, polacas, francesas, españolas, todas te hablan de que el Papa tiene que salir por patas. Hablan, por lo tanto, de ese Papa que huye, hablan de ese líder que surgirá, hablan de cómo se frena a los rusos, hablan de los chinos traicionando a los rusos, hablan de ese arrasamiento y hablan de que esto llega a un punto de locura tan grande que tiene que intervenir Dios a través de la naturaleza. Y esto lo dicen casi todos, Pedro. ¿Interviene Dios a través de la naturaleza? Sí, entonces te hablan de grandes terremotos, te hablan de maremotos, te hablan de que la tierra se resquebraja, te hablan, y claro, eso para la guerra, es como, ostras, que esto nos afecta a todos. Eso es. Es como el momento, ¿no? Y además todos ellos te hablan de que va a haber una serie de señales. Y yo te garantizo que aluciné mucho cuando en su momento lo leí. De señales previas a que suceda esto. Eso es. Y una de las grandes señales es algo muy parecido, en versión alemana, a lo que aquí hemos explicado de lo que es el aviso. Es decir, ese momento en que todo el mundo se da cuenta de cómo es su alma, pues algo muy, muy, muy parecido. Uh-huh. Y también, algunos te dicen hasta el día, fíjate, que es el día de Santa Verónica,
Sí, que es en febrero. ¿En febrero? Pues creo que es el 4 de febrero. Hay algunos países que lo celebran en julio, pero creo recordar que era el 4 de febrero. Te dicen, ojo cuando venga Santa Verónica, que yo ya he advertido quedas. Bueno, no se queden nuestros amigos obsesionados con Santa Verónica, porque estas cosas pueden cambiar mucho, ¿no? Y la fecha solamente la conoce Dios, ¿no? Entonces no nos vamos a obsesionar con ello. Pero sí que es verdad que te hablan también de cómo aparecerá una gran cruz en el cielo. Y te garantizo, Pedro, que esto es fascinante, lo dicen todos. Una cruz gigante. Hablan algunos como de que las estrellas del cielo chocasen, algo que también dice una de las niñas de Garabandal. No, esto es como si de repente tú estás mirando el cielo y parece como que chocaran dos estrellas. Hombre, a ver, que dos estrellas no chocan, ¿no? Pero sí que es una gran señal en el cielo. Que quedará esa cruz visible mucho tiempo. Algunos profetas del bosque te hablan de que donde estarían las llagas de Cristo, es decir, los pies y las manos, pues como que surgirán chorros de luz. Sí, o sea, ya hay variantes, ¿vale? Pero lo que nos importa es el dato, la gran señal de la gran cruz. Te hablan también, por ejemplo, de, pues eso, los maremotos, de olas, que son algunas hasta de 80 metros. Madre mía. ¿Tú te imaginas lo que es eso, Pedro? Arrasando unas costas. O sea, todo, fíjate España. Arrasa la costa y buena parte del interior. Bueno. Fíjate que es curioso, porque entre los profetas del bosque, Sánchez de Toca cita a Durero, al pintor, Albert Durero. Albert Durero, que a mí es un pintor que me encanta y bueno, me parece fascinante todo lo que hizo. Estando una noche pues, con bastantes pesadillas, cuando se despierta acude rápidamente y pinta una especie de cuadro, en realidad es un boceto, y explica a pie del boceto lo que le ha pasado. Entonces, él lo que dice es que ha tenido una visión horrorosa y que esa visión horrorosa es que de repente se despierta, vamos, en el sueño, ¿no? Ve como una gran columna de agua que cae, como desde el cielo, y como a continuación vienen olas todavía mucho más grandes. O sea, esto es un maremoto con todas las condiciones. Y te lo describe Durero, O sea, que insisto, ya hay una imagen de un boceto de Durero recogiendo esto. Y dice que él entiende que esto es algo que va a suceder y es tan importante que quiere dejarlo pintado y descrito, por ejemplo. Hay otros profetas que llegan a detalles todavía mucho más, ¿cómo te diría?, minuciosos, ¿no? Por ejemplo, te hablan hasta de las fuerzas que intervienen, te hablan hasta de cómo es la reacción, te llegan a describir hasta los momentos previos a que todo esto ocurra. Mira, si me lo permites, te voy a buscar una que además es curiosísima. Antes de hablar de Irmayer, fíjate, te tenía aquí yo todas ahí colocaditas, pero quiero ir en concreto a una que es fascinante. Mira, esta. La Sibila Micalda. La Sibila Micalda es del siglo XVI. Siglo XVI, para situarnos, madre mía. El nombre de sibilas, es común allí, pero Sánchez de Toca te explica que serían como esas muchachitas que tienen dones, les podríamos llamar videntes, pero que los dones no siempre se asocian con eso, con ver a la Virgen, sino que es con esa visión del futuro, es decir, lo que sería una sibila, que puede pronosticar, por eso le llama sibilas, ¿de acuerdo? Dice esta persona. Asústate. Dice, el siglo XX, lo dice en el XVI, traerá muerte y corrupción, declive de la Iglesia, rotura de familias, ciudades y gobiernos. Será el siglo de las grandes guerras, algunas separadas por décadas, que serán desoladoras y sangrientas, primera y segunda. De una caja pequeña, alucina, de una caja pequeña que sale de una gran superficie blanca, se ven en ella hombres, animales, montes, valles, y una música amable acompaña estas imágenes, y los hombres se alegran de corazón al verla. Esto es la tele. Esto es la tele. Siglo XVI. En el siglo XVI. Siglo XVI. De una caja pequeña. Sí. Donde aparece musiquita y gentes. O sea, tú fíjate lo que llegan a describir. Otra cosa que dice. Harán torres de cristales, porque la humanidad se habrá excedido y querrán sobrepujar a Dios. Cristales y agua. Bueno, evidentemente cristales y agua son rascacielos. Sí. Dice, creerán que pueden conquistar el cielo, pero los humanos tendrán que purgar duramente este atrevimiento. Y llegará una bola empujada por agua que rodará por encima de la tierra. A ver, que esta señora es una paisana de pueblo del siglo XVI. Una bola que empuja agua y rodará por la tierra es un asteroide, es un meteorito.
que impacta en la tierra y evidentemente tiene su trayectoria. Ujú. Podrá traer bendición, pero solo traerá necesidad. Dice, ¿es esta la cosecha de la siembra humana? Será el día de Santa Verónica, cuando la humanidad dará un grito de espanto y de terror, y será tal violencia en la tierra que Dios hará juicio terrible, y todos los acontecimientos del pasado y sus padecimientos no serán nada con lo que vendrá del destino. Esto es lo que para la guerra. O sea, algo que está fuera del control de todos los ejércitos. Que afecta a los dos bandos. Eso es. Y que no tienen puedes que unirse parar. en cierto modo porque dice, mira, o llegar a algún acuerdo, porque esto dice, Claro. nos vamos no solamente a matar entre nosotros, sino que lo que está sucediendo, que está haciendo la naturaleza, nos mata a todos, a unos y a otros. Eso es. Mira, hay otro que también te quiero contar, que se llama el Storberger, que es de 1700, que te habla, alucina, 2 décadas después de la Primera Guerra, que será mundial. Y estamos hablando de 1700. Sí. Y está hablando de la Primera Guerra Mundial. Sí, y te dice, 2 o 3 décadas después vendrá la segunda. O sea, es que lo clava. Lo clavó. Sí, o sea, yo me imagino las empresas cogiendo a esta gente y de verdad lo clavan en bolsa. Dice que será aún mayor y que envolverá a todas las naciones del mundo. Fíjate, guerra mundial. Millones de hombres morirán, pero no todos serán soldados. Qué bueno. Dato interesante. Claro, la cantidad de civiles que mueren. Eso Terrible, es. fíjate. Sí, pero fíjate que siempre, en 1700, siempre se asociaban las pérdidas a Claro, porque solamente, de hecho, ejércitos. en aquella época sabes que muchas veces, incluso los ejércitos, se ponían enfrente del otro y se contaban y decía, tú tienes tantos infantes, tantos de caballería, oye, ya has ganado tú, que yo tengo muchos menos, ¿no? ¿Para qué no vamos a matar? Venga. Pues entonces estaba en todo ese tema de los ejércitos profesionales, los condottieri y tal. Pero fíjate que esté hablando de muertes de civiles que no era lo habitual ni mucho menos, solamente los ejércitos se enfrentaban entre ellos. Pues fíjate que te lo describe. O sea, te dice Primera, Segunda Guerra Mundial, civiles. Y dice que después, ojo, del cielo caerá fuego y muchas naciones serán destruidas. Y después de esta Segunda Guerra vendrá la tercera, conflagración universal que lo determinará todo y habrá armas nuevas. Morirán en un solo día, atención al dato, más hombres que en todas las guerras anteriores, todas ellas juntas. Tendría lógica también. Y Las dice, armas nucleares. claro, y dice, las batallas se librarán con armas que parecerán artificiales. Tú fíjate, un tío de 1700, que ¿qué ve un tío de 1700? Una bayoneta y 4 cosas más, o sea... Ocurrirán gigantescas catástrofes. Las naciones del planeta pasarán por estas catástrofes con los ojos desorbitados. Nadie sabrá qué está pasando y todo será diferente antes y después. Y la Tierra parecerá un gran cementerio. La tercera guerra será el fin de muchas naciones. Sin lugar a dudas. Tú fíjate. Lo mismo que la primera fue el fin de muchos imperios, ahora podría ser el fin de muchas naciones. Pero te lo dicen en 1700, Pedro. Donde una batalla es una batalla, una guerra es una guerra, y lo que tú has dicho, y entre señores pactamos un acuerdo, y aquí paz y después gloria. Y fíjate lo que va diciendo, la primera horrible, la segunda entre 2 y 3 décadas después, caramba, o sea, sumas y lo cuadras, y después viene la tercera, que la tercera no la refiere en años, ¿te das cuenta? O sea, la primera y la segunda sí, te dice entre 2 y 3 décadas. Bueno, en el año 38 más 30 años... lo clava, o sea, la invasión de los Sudetes. Claro. No, lo que te iba a decir, que antes de que empezara como tal la guerra, ¿no? Claro, pero es que va a haber otros, que fíjate que esto es curioso, que hablábamos en un programa de cuando Sor Lucía advierte de una señal que puede dar origen a otra gran guerra, ¿no? Que dice, la Virgen me ha advertido que aparecerá una gran señal en los cielos y que justo esto será antes de... Y cuando aparecen las famosas auroras boreales, en el 38, le pregunta a la superiora del convento, Sor Lucía, ¿es esto? Y ella dice, sí, esto fue lo que me enseñaron. Oye, Sudetes, Polonia, de libro, ¿no? Bueno, pues esta misma señal que ve Sor Lucía lo ve también un profeta del bosque, pero muchos siglos antes, o sea, es increíble. Y dice que habrá señales muy extrañas en el cielo y que a todo el mundo les sorprenderán porque no serán normales. Y que justamente cuando se vean esas señales, unos meses más tarde empezará la segunda de lo que ellos llaman el segundo de los grandes acontecimientos mundiales, que hablamos de esos 3, ¿no? Que hablan los profetas del bosque. Bueno, seguimos, fíjate. Ana Caterina Emmerich, que es una vida maravillosa. Una vida, a él le fascina, de hecho él era un gran experto en Ana Caterina Emmerich, y bueno, pues es una muchacha que es muy pobre, es muy devota, pero es
pobrecina, la ponen a trabajar de criada. ¿De dónde? Pues ella también es alemana. Alemana. Sí, entonces esta chica, claro, es tan pobre que no puede entrar en un convento, porque antes entraba con dote. Entonces no tiene dote. Trabaja de costurera, consigue el dinero, su mejor amiga necesita el dinero, era tan buena que se lo regala el dinero, con lo cual tiene que empezar de nuevo. Empieza a recibir estigmas, de hecho el estigma primero es la corona de espinas, por eso en las representaciones siempre aparece con la cabeza vendada, y al final un convento la acepta. Vale, pero bueno, la acepta de aquellas maneras, quiero decir, tú eres una pobre, te aceptamos en un convento pobre y llega nuestro amigo Napoleón Bonaparte y dice, ¡hala!, a secularizar los conventos. Con lo cual esta pobre pues queda fuera. La coge una viuda, igualmente muy pobre, hasta que aparece en su vida un famoso poeta alemán que pertenece a una familia muy adinerada, que es Brentano, y Brentano queda fascinado, tiene dinero a las puertas, su mujer más dinero aún, a nivel político todo tipo de influencias, entonces se queda fascinado, primero de esta viuda que la ha acogido, porque había quedado inválida de las dos piernas, entonces no se puede mover de la cama, y de las visiones que tiene. Entonces Brentano, que es un gran poeta, insisto, empieza a recoger lo que esta mujer dice en éxtasis y después se lo lee para que se lo explique. Entraba en éxtasis. Sí. Entonces tenía visiones. Llegó a tener todos los estigmas, la lanzada del costado, las manos, pies, todo. Sí. Entonces esta chica, Ana Caterina Emmerich, que te digo que fascinó a Sánchez de Toca. Sánchez de Toca incluso llegó a publicar cosas de ella y la tenía pues muy en la cabeza, ¿no? Porque le parecía increíble, porque se han publicado muchas cosas de ella a propósito de la vida de Cristo. Fue ella la que identificó dónde estaba la casa llamada de la Virgen en Éfeso, y luego llegaron los arqueólogos y excavaron en Éfeso. Allí. Sí, excavaron una casa igual que la que Ana Caterina Emmerich había descrito en éxtasis. Una chica inválida que no salió de Alemania en su puñetera vida. ¿Pobre? Y pobre como una rata. O sea, imagínate el grado de exactitud de algunas cosas. También volvemos a lo mismo. Es una mujer que es una mujer de origen humilde, que es decir, no le pidamos grandes descripciones, o sea, lo explica como puede. Y Brentano lo que hace es aclararlo como puede, porque él no tiene la visión. Claro. Él interpreta, con lo cual ahí también hay que aplicar dos filtros. O sea, no vamos a coger todo lo que diga Ana Caterina Emmerich como palabra de Dios. Vamos a pasarle los filtros naturales, ¿no? De que puede haber errores, alguna cosa que no esté bien, entonces pasemos filtros. ¿Y alguna exageración o todo lo contrario? Exactamente, Pedro. Entonces, ella, por ejemplo, pues también te describe que van a pasar cosas que ella ve asociadas a los tiempos de la tribulación y a esto que estamos comentando, ¿no? Es más suave porque ella se queda en el horror que esta tercera gran conflagración va a causar. Pero fíjate que dejó una profecía para España. Entonces, yo esta te la quiero leer, sí, por favor, porque es muy curiosa. Dice para España, bueno, ve también que la tierra va a tener tinieblas y oscuridad, que las aguas se saldrán de madre, que la tierra será desolada, los mares parecerán negros abismos, habrá grietas. O sea, se repite bastante, no quiero repetirlo porque ya lo hemos contado. Pero fíjate, el 2 de julio de 1820 tiene una visión sobre España. ¿Y sabes lo que dice de España? Dice, desde aquí, por mares e islas, entendí que estaba en otras tierras y llegué a la patria de Javier, de San Francisco Javier, donde había muchos santos, y vi que el país estaba ocupado por soldados rojos. Describe la guerra civil. Yo con esto aluciné, porque dije, una rojos. Alemana en 1820 me describe cosas, lo trabaja un poco a vuela pluma, cosas que tienen que ver con sucesos de 1936. Claro, porque si hubiera sido antes, podríamos pensar en los franceses. Eso pero es. No, aquí la guerra fue del 8 al 14. ¿Y qué soldados rojos vas a ver? Es decir, o sea, que podría haber es que no había comunismo. Pero ya estamos en 1820, claro. Se habían salido aquí los franceses de España. Ahí te voy. Entonces no existe la referencia. Estamos hablando de otra cosa. Claro, y te dice eso, por ejemplo, te dice también que habrá una espantosa desdicha. Evidentemente la guerra. Dice, vi extenderse las tinieblas sobre todo el país y vi que había un gran tesoro de merecimientos. Dice, pero había un tiempo de dureza, donde algunos fueron arrojados al fuego y los enemigos eran todos interiores. Como dices tú, la guerra incivil. La guerra incivil, totalmente. Y luego dice una cosa, también Ana Caterina Emmerich, que a mí me fascinó, que dice que a Lucifer, que lo teníamos más o menos agarradito, de repente en torno a los años 50-60 del siglo XX se le suelta y le da rienda suelta, y nunca mejor dicho. Claro, ¿cuándo ha empezado a pasar cada vez más tropelías? Si te fijas, desde los años 50 y 60 del pasado siglo XX. Bueno, quiero irme directamente a Ermayer,
Y quiero irme directamente también a otras que te van a encantar, porque básicamente lo que te he ido contando pues son más o menos cosas que ya hemos hablado. Puede cambiar el nombre de alguno de ellos, pero es muy interesante. Vamos a ver, mira, vamos a hablar de Irmayer. Mira, Irmayer es la leche. Este hombre es de una familia muy, muy humilde. ¿También alemán? También alemán, todos alemanes. Estuvo en la Primera Guerra Mundial, quedó bastante tocado. Me traigo aquí la chuleta y espero no necesitar las gafas, pero si necesito me las pongo. Y de repente Irmayer pues empieza a tener visiones que él dice que son como que las viera en una especie de gran pantalla de cine. Te dice que además las ve como en secuencias, como quien ve una película, y que hay cosas que él no sabe explicar, pero que te las va a contar lo mejor que pueda. Este hombre, además, tiene una sensibilidad especial y se ganaba la vida pues encontrando corrientes subterráneas de agua, es decir, era radioestesista. Cava un pozo, entonces con eso se ganaba la vida. Bueno, se comienza a hacer famoso porque, claro, al tener estas visiones, pues mucha gente acude a él. Y sobre todo por algo muy importante, que a veces olvidamos. En el año 45 acaba la guerra, pero ¿cuántos soldados alemanes llegaron de Rusia en el 46-47? Muchísimos. Vale. Algunos hasta a pie desde Rusia, escapando como pudieron de campos de concentración soviéticos de la época. Vale. ¿Cuántas familias no sabían que había sido de su hijo, de su marido, de su hermano o de su padre? Miles, ¿verdad? Vale. Pues entonces a Irmayer le llegaba mucha gente muy humilde con la foto y le decía, mira, dime dónde está este hijo mío. Oye, que lo acertaba. O si está vivo o muerto. Y le decía, ¿y lo acertaba? Sí, siempre. Siempre. Increíble. Pues muchos envidiosos acusan a Irmayer, que nunca ganó un ochavo con esto porque no comerciaba con esto, era una especie como de servicio que él hacía, pues eso sí, tenía, vamos a llamarle en la consulta lo que tú quieras esperando, pues le acusan de estafador. Entonces le llevan ante un juzgado. Y en 1947, tú imagínate ese juez, todo digno, usted es un estafador. Estamos viviendo un momento muy duro. O sea, Alemania acaba de salir de una guerra, miles de hombres no han vuelto. ¿Cómo juega usted con los sentimientos? Y él dice que es porque Dios le ha dado una serie de poderes que no son de él y que él ve estas cosas, que al que le cuenta, que le pida explicaciones al maestro armero, ¿no? Y él le dice, es usted un falsario. No soy un falsario, demuéstremelo, le dice el juez. Y todo esto está comprobado, ¿eh? Y le dice, vale, pues mire, señor juez, usted tiene una mujer que en este momento va vestida de rojo y está tomando café en su casa con un hombre que acaba de llegar. Entonces el juez dice, párese el juicio. Tal cual, te lo cuento, Pedro, ¿eh? Manda corriendo a un policía, podríamos llamarlo así, a que vaya a su casa. Y se encuentra que su mujer está tomando un café con un amigo al que se había dado por desaparecido, que era uno de esos soldados que se habían perdido y que había regresado. Y su mujer iba vestida de rojo. Qué bueno. Y en ese momento el juez dice, se acabó el juicio, juicio sobreseído. Tú fíjate. Tremendo. Claro, entonces Irmayer, pues es muy cañero. Irmayer además da unas descripciones, dice, por ejemplo, a ver, estallará una guerra en Oriente Próximo. Grandes flotas se enfrentarán en el Mediterráneo. La situación será tensa, pero el polvorín nacerá en los Balcanes porque veo que allí cae un grande. Al lado aparece algo parecido a un puñal ensangrentado. O sea, van a matar a un líder europeo en algo que ocurre en la zona de los Balcanes. Formaciones masivas de tropas marcharán. Algunas llegarán hasta Italia, pero justo sin previo aviso, 3 columnas acorazadas desde Rusia entrarán como un relámpago hacia Alemania. Te suena lo de las 3 columnas, ¿no? Y en Alemania, entonces todos tendrán que volver a hacer lo que nosotros llamamos el servicio militar. Esto es interesante. Todos tendrán que volver a hacer, quiere decir que en ese tiempo ya no se hace. ¿Qué es lo que se está preparando ahora? Que quieren volver otra vez a un servicio militar obligatorio. Pues fíjate. Y dice, los jóvenes tendrán que ser soldados, pero no sabrán luchar. Dice, se les empleará como guarnición y cuando llegue la tercera Navidad podrán volver a casa. El Papa tendrá que huir, pero será después de lo de las aguas. Dice, y después volverá a Roma. Dice, la paz, espérate, habrá un tercer acontecimiento. El tercer acontecimiento, acuérdate que es la Tercera Guerra Mundial. Dice, no me puedo ni creer que los rusos nos invadan tan deprisa, ni que nuestra Bundeswehr, nuestro ejército, no sospeche nada y no sean capaces de ofrecer resistencia. Habla de la invasión, como te digo, de los chinos. Y fíjate que dicen que los chinos también llegarán hasta Canadá y Estados Unidos por Alaska. Anda, qué bueno. Esto es interesantísimo. Y dice, pero serán rechazados. O
sea, lo intentan, pero son rechazados. Y dice que ve una gran ciudad que es aniquilada por un cohete horrendo, pero que no sabe qué ciudad es, que puede ser Nueva York, que es una ciudad muy grande, pero que no sabe cuál es. Dice también que en el país de la bota, vamos, Italia, va a haber una revolución y ve que matan a muchos eclesiásticos porque ve sacerdotes que están muertos en el suelo y muchos cuchillos ensangrentados al lado. Que esa reacción solo podría venir de un comunismo clásico. Eso es. O bien del mundo musulmán. Exactamente. Pues eso te está diciendo también. Dice que el Papa huye, ¿ves? Y que le sacan disfrazado de peregrino. Ve el evento de la gran agua y dice, hay una ciudad de torre alta que creo que es París, porque tiene una torre de hierro. Esta ciudad estalla en llamas, pero no son los del este los que la incendian, no son los rusos, son sus propias gentes. O sea, habla de una revuelta en Francia. Caramba, volvemos a lo mismo. Mira, hace no mucho lo que ha pasado y con una porquería de partido de fútbol, con todos los respetos. Bueno, más cosas que dice Irlayer. Vendrá la Tercera Guerra Mundial. Los hombres hasta cierta edad serán llamados a filas. Y dice de repente que esto se para porque cae fuego del cielo, que durará 72 horas, que no se abran ni puertas ni ventanas, que los ríos parecerán secarse, el ganado morirá y la hierba se volverá amarilla y seca. Y que hay que esperar esas 72 horas para que el viento lleve las nubes hacia el este. Dice, son 3 días. También ve algo muy interesante. Dice, veo una a manera de media luna sobre el Rin, que todo parece quererlo engullir, como si fuera una hoz, pero no entiendo, no sé lo que puede significar esto. Dice, los rusos se van hacia el norte, los rusos se vienen hacia el sur, y entonces en Rusia estalla una guerra. Y el pueblo ruso que cree en Cristo, ojo también al dato, el pueblo ruso que cree en Cristo, volvemos a lo mismo, o sea, es que en 1945-47 un soviético comía curas y no había cruces. Y aquí te dice que los rusos creen en Cristo y que la cruz vuelve a ser honrada. O sea, no te está describiendo otro momento más que este. Los rusos sabemos que son muy cristianos, o sea, que ahí lo tienes también. Y dice, veo una gran masa roja mezclada con caras amarillas y una cruel matanza. Veo gente joven que vuelve a creer, pero veo rayos y truenos y un terremoto que sacudirá la tierra, y entonces se dirá que nadie salga de casa, las luces no arderán, solamente las velas como antaño, las corrientes eléctricas se cortan, que nos lo digan a nosotros con el apagón. Quien respire el polvo que vendrá del exterior... Perdóname, es que además las corrientes eléctricas se cortan por un motivo muy sencillo, porque es el efecto electromagnético de una explosión nuclear. Toma ya. Claro. Que neutraliza todas las corrientes eléctricas, apaga las luces, por así decirlo. Toma ya, o sea que cuadra hasta eso, tío. No, absolutamente. Dice, quien respire ese polvo sufrirá una convulsión y morirá. No abra las ventanas, tápelas con papel negro. Las aguas al descubierto se convertirán en venenosas y todas las comidas abiertas que no estén en latas cerradas también. Se creerá que habrá comida en vidrio que pueda contenerlo, pero no, la comida en vidrio no detiene, también morirán. Fíjate qué curioso, esto ya me gustaría que alguien me lo explicara. O sea, la lata sobrevive, el vidrio no. Eso no te lo puedo decir, ¿ver? Pues dice, después de 72 horas todo pasado, pero lo repetiré una vez más, que no salgan fuera, que no miren por las ventanas, que dejen arder velas y que recen que por la noche, esa noche, morirán más seres humanos que en las 2 guerras mundiales juntas. Fíjate. Lo que te está diciendo. Y después del embrollo de la guerra, el día se volverá noche, a una oscuridad absoluta lo engullirá todo. Fíjate, se cubre todo, o sea, está claro. Faltará para todos la corriente eléctrica y solo darán luz las velas, los cirios. Un rayo cegador junto con un formidable trueno es lo que nos avisará del comienzo de la catástrofe. Al mismo tiempo habrá terribles terremotos sacudiendo de la tierra y del cielo caerán pesados fragmentos de roca mezclados con hielo que lo aniquilarán todo. O sea, ¿cómo sabe este tipo que los meteoritos también vienen con masas de hielo? ¿Te das cuenta? Que hablamos de un campesino, que por muy leído que sea, en fin. Bueno, esto es Irlmayer. Y dice, le pregunta, ¿y cómo podemos sobrevivir? Y dice él, compren solo latas que estén bien soldadas, con arroz y legumbres. El pan y la harina sí se conservarán. Las verduras se estropearán todas, solamente lo que esté en latas de conserva. El agua de las tuberías puede a veces ser potable, depende, pero la leche ninguna. Se pasará mucha hambre durante este tiempo. Tú fíjate. Y dice, Inglaterra, una parte de esta isla orgullosa se hundirá cuando el aviador arroje y caiga sobre el mar. Entonces se levantará el agua como si fuera una pieza sólida hasta muy alto y volverá de golpe a caer. Lo que sea eso no lo sé y cuando venga no tengo ni idea, dice el hombre.
Dice, durante el final de la guerra, dice, veo una gran señal en el cielo, una cruz, todos lo verán, y lo he visto por 3 veces, así que esto seguro. Dice, esa gran cruz en el cielo vendrá y después habrá un terremoto con rayos y truenos, y el mundo dirá, ¡ay Dios! Tú fíjate, lo clava. Lo de los aviones que arrojan agua y lo de Inglaterra, imagínate, insisto, que es que este señor es un paisano de lo más normal de Alemania. Pero es que no solamente esto, es que tenemos otros videntes que también te recogen otras profecías, y yo, por no enredarnos mucho más, Pedro, te voy a traer algo de Sor Lucía, porque ya que hablamos un día de ella, pues vamos a ver lo que un polaco habla. Hay un jesuita polaco que un buen día, con 2 monjas de clausura, se decide a visitar a Sor Lucía. Bueno, el sacerdote le dice que tiene permiso del Santo Padre, lógicamente es una monja de clausura, y que le cuente pues de qué va el tercer secreto. Hombre, Sor Lucía no se puede contar, está claro, ¿no? Pero le dice, venga, pero cuéntame, bueno, total. Dame alguna pista. Dame alguna pista, exactamente. Total, que hacen amistad y le dice, la Santísima Virgen está muy apenada. Esto lo deja por escrito, Sor Lucía. La Santísima Virgen está muy apenada porque no se da importancia en los mensajes que ella da. Ni los buenos ni los malos tienen en cuenta esto. Los buenos siguen su camino, los malos hacen lo propio. Y no se dan cuenta y menosprecian el castigo, porque Dios dejará caer sobre el mundo un castigo que sobrevendrá. El castigo será material y también otros, y hay que ver cuántas almas se precipitarán al infierno. Es necesario comunicar lo que la Virgen me manifestó varias veces, y es que muchas naciones desaparecerán de la faz de la tierra. Dijo ella, la Virgen, que Satanás empezará la batalla decisiva a raíz de la decadencia del espíritu religioso y sacerdotal. El demonio sabe muy bien qué hacer y cómo se abandonan las vocaciones sacerdotales, y esa será la causa de la condenación de muchas almas. No nos queda mucho tiempo para detener estos males. Hay que hacer mucha oración, porque Satanás sabe todo lo que tiene que hacer. Bueno, dice, hay que decir también que la Virgen le da una serie de datos, ¿no? Entre esos datos le dice que hay un último recurso. Por favor, recen. Dice, alucina, Dice, pero después de mucho rezo y mucho tal, dice, llegará un momento, y cito literalmente, donde todo el mundo quedará atónito e impactado por el fulmíneo ataque de China contra Rusia. ¿Te suena? Vale. Y esa precisamente será la gran novedad que pasme a todos. Todo el mundo en ese momento estará convencido que una guerra atómica hay que desarrollarla entre Rusia y Norteamérica. Pero no va a ser así. Van a ser los chinos los que en cierto momento inesperado atacarán de manera terrible a Rusia intentando arrasarla. Desde el comienzo de la agresión se irán incrementando las hostilidades en forma violenta y cruel. La sorpresiva, rápida y terrorífica victoria de los chinos será lo que cause el verdadero pánico a los estadounidenses. Y enormes contingentes de tropas serán trasladados. Los chinos dispondrán de una poderosa fuerza aérea y la utilizarán, y bombardearán muchas ciudades y emplearán bombas atómicas para destruir centrales nucleares y centros de investigación nuclear. El estallido de esas bombas atómicas traerá gran destrucción, terremotos y perturbaciones de la naturaleza que no entiendo, pero producirán su derrota final. Los ejércitos chinos serán aniquilados por los mismos efectos de la energía nuclear que utilizan para destruir el mundo. Y al final se adaptará victorioso. Rusia se verá obligada a combatir a lo largo de toda su extensa frontera, que me han dicho que son 2.000 kilómetros, y a la vez se verá invadida por tropas aerotransportadas lanzadas al interior de su país. Al principio los norteamericanos no querrán meterse en este conflicto. Al final se inclinarán a favor de Rusia al ver los estragos del ejército chino. Alemania obligará a Estados Unidos a tomar parte en el conflicto como aliado de la OTAN. La ayuda americana será tardía e insuficiente. Hombre, esto suele ser algo habitual, porque toda la atención mundial está en el continente asiático, donde desembarcarán grandes contingentes de tropas norteamericanas e inglesas. Pero esto tiene una explicación. ¿Por qué los americanos e ingleses concentran contingentes de tropas? Porque Rusia, alucinada por esa inmensa victoria, querrá devastar ciudades masacrando poblaciones. Pero esto será un gran suicidio. Al final la simpatía de Occidente se inclinará a favor de Rusia y Rusia lanzará contra Europa todo el potencial que tiene. Los alemanes acabarán combatiendo entre sí. Y los alemanes acabarán combatiendo entre sí. España, Portugal, Francia, Italia, otras naciones se levantarán y se defenderán. Los rusos comenzarán a retirarse dejando tierras quemadas y en ruinas, y todos sufrirán gran destrucción. El único país protegido por Dios será Polonia. Es curioso esto. Los polacos, que están temblando
Pues fíjate, y dice al final que habrá cataclismos que acaben con exactamente todo, es decir, vuelve a repetir el mismo patrón. Bueno, tú fíjate qué curioso todo esto que nos España ofrece. ¿No nos salvamos? ¿No nos ha dicho nada de España? Sí, España nos salvamos, pero nos salvamos porque aquí también nos ponemos las pilas. ¿Y por qué no lo metemos en la guerra? Y porque no, exactamente. Fíjate, es muy curioso porque todo lo que tú has dicho, y me alegra enormemente haberlo oído, que España al final vamos a hacer, ojalá sea así, tengamos dirigentes sensatos que vayan en esa línea, como hicimos en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Eso es. No beligerantes, neutrales. Eso es, Pedro. ¿Te das cuenta qué curioso? Porque ahora mismo habría que ver en ese panorama extraño donde se nos habla de una serie de datos comunes que, si te das cuenta, las 3 columnas, lo de que entran por Alemania, esa gran batalla, llamémosla del abedul, como la llaman los alemanes, Francia que se queda pasmada, París que arde en llamas, esas 2 bombas, una en Inglaterra, otra en Italia. Italia con su propia revolución, esa referencia a sacerdotes degollados, que es muy interesante, esa China que inesperadamente ataca a Rusia, que yo creo que es un poco lo que nos choca a todos, porque caramba, ahora mismo vemos que son como aliados, ¿no? Y que al final Rusia se alía con Estados Unidos y con Europa. Eso es. Fíjate qué curioso, o sea, esos reposicionamientos tan extraños, pero como por el medio va a haber una devastación tan salvaje, porque se van a utilizar esas armas atómicas, que el gran consejo es, ojo, métete en tu casa, ciérralo todo, no salgas en 3 a 5 días, ya digo que depende del profeta del bosque, y por favor no comas otra carne más que la carne enlatada que tú tengas. Y no te pienses que por tener cosas en vidrio vas a sobrevivir. No salgas, porque si sales vas a respirar ese mismo aire contaminado y te vas a morir. Y vas a tener tan pocos ganados, esto lo insisten todos, que bueno, va a ser millonario el que tenga una vaca. Totalmente. Y ojo con la leche también. Me llama mucho la atención lo de las revueltas internas o las guerras civiles internas en varios países, pero sobre todo y en Alemania, ¿no? En Francia, en Alemania. Sí. Y fíjate cómo alude a la media luna. También, pero fíjate, puede ser porque hay personas ya viviendo allí que no están de acuerdo en entrar en esta guerra, que suponen entrar en esta guerra, o que no tienen ningún interés, o que aprovechen la situación para intentar hacerse con el control del país, ¿verdad? Efectivamente, Pedro, yo creo que van por ahí los tiros, porque estamos ahora mismo en una situación pues de un cambio drástico, es decir, estamos en un final de época, ¿no? Y claramente, tú imagínate que vienen los rusos, invaden Alemania, y caramba, ¿quién va? Pues habrá muchos que digan, no a la guerra, ¿vale? Perfecto. Opción A, la que tú dices. Opción B, esto no va con nosotros. Y si sumas eso a lo que se nos dice como precedente, y es que desde África se nos va a invadir al sur, y además te lo dicen claramente, cuando hay esa división de norte y sur, te dicen, no, es que los del sur van por libre, porque al sur llega mucha gente que viene de África. Te dicen además que hay como 2 rutas. Y fíjate que Egipto justamente es un país que no nos ha mandado migración. O sea, pero es una referencia, yo creo, porque volvemos al caso, quienes nos hablan. Siga de Libia. Exacto, un país desestructurado. Efectivamente. Entonces nos dice, llegarán desde zonas de Egipto y desde zonas de... Zonas de Egipto, Libia. Claro. Entonces, a los ojos de esta gente, que no son doctores en geografía, te están diciendo, efectivamente, Libia, Argelia, Marruecos, como los grandes canales por los que va a entrar toda esa migración. Y te dicen también que eso es justo antes de que todo esto pase. Te hablan de los sacerdotes degollados, te hablan de esa media luna extraña que no saben qué es. A ver, en 1947, ¿cuánta migración musulmana había en Alemania? Nada y menos. Pero claro, la media luna es el símbolo internacional que todos asociamos, está claro. Por lo tanto, que puede haber problemas y conflictos, también creo que queda evidente, ¿no? Esa Francia que está ya en llamas. Yo cuando lo leía de nuevo para prepararme para esto, pues digo, vamos a ver, o sea, es que Irlmayer de verdad tenía un cronovisor, porque estaba viendo cosas que nosotros hemos visto en la tele. Totalmente. Claro, y ves la Torre Eiffel, y ves la gente, y ves los gritos, y ves esa Francia en llamas, ¿no? Así que bueno, gran trabajo, Sánchez de Toca. Fíjate el curro con 75 vaticinios. Hemos ido muy rápido por la mayoría de ellos, pero yo creo que es algo que deberíamos de conocer. Totalmente. Y sobre todo honrarle a él, porque tiene el criterio de un militar y el criterio de un historiador. Y por eso nos da la información con las fuentes para que la contrastemos, para que lo veamos, y con el rigor de un hombre que hace análisis muy interesantes. Bien estructurada, bien ordenada, con conclusiones claras. Eso es, Pedro. Nos hemos quedado temblando, ¿Te has fijado? Tremendo. Pues, queridos amigos, ya veis que esto de las profecías del bosque asusta mucho. Pero mirad, vamos a darle la vuelta y vamos a verlo en positivo, que creo que Margarita también ve a esa línea exactamente igual. ¿Cuál es la parte positiva? Que ojalá
todavía estemos a tiempo de evitar esta tercera guerra mundial. Que ojalá tengamos políticos sensatos en Europa, no de estos belicistas, y que efectivamente eviten por todos los medios que se produzca esta guerra que, como nos ha contado Margarita, llevaría la muerte a muchos millones de personas, como dicen los profetas del bosque, a más muertos que entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que se dice pronto. Ojalá tengamos esos políticos sensatos, pero también es obligación nuestra, queridos amigos, porque debemos ser nosotros los que elijamos a buenos políticos, a políticos coherentes, a políticos inteligentes, a políticos que de verdad vengan a defender los intereses de todos nosotros, del pueblo llano, lo mismo que ese pueblo llano que tenía estas visiones o estas profecías y que nos alerta de todo lo que nos puede pasar e incluso a corto plazo. Así que vamos a ver ese lado positivo y, como os digo, parte de la responsabilidad es nuestra. Y si en el centro de Europa, como decía Margarita, o en otros lugares quieren ir a la guerra, que vayan. Pero ya vemos que nosotros, los españoles, no va con nosotros, que nos dejen en paz. Y si pedimos políticos sensatos en Europa, más sensatos todavía los necesitamos en nuestra queridísima España, en nuestra querida patria. Pues, queridos amigos, espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado, que os haya preocupado también, y como siempre, pues le damos las gracias más que efusivas a doña Margarita, que es un placer aprender todos los días con ella. Margarita, muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedro, un placer.